Buenas noches, bienvenidos. Cuando alcanzamos el Ecuador en este mes de octubre toca hacer revisión de lo acontecido, actualidad local y nacional bajo la mirada y el análisis de José Ramón Conesa, quien hoy también nos trae consejos sanitarios para cuidar y entender nuestro corazón. Sin más, comenzamos. Bien, pues lo dicho, alcanzamos el Ecuador en el mes de octubre. José Ramón Conesa, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Merche. Aunque estemos en el Ecuador de este mes de octubre, pleno por delante, pero no exentos de noticias, de actualidad y de temas en la palestra a analizar. Eso sí, hoy empezamos hablando de la materia propia como cardiólogo y empezamos hablando de sanidad, ¿no? Pues sí, me parecía que era un tema interesante, que la gente tenga acceso a una información que no siempre está tan disponible, ¿no? Hay una serie de lesiones en válvulas cardíacas. Hoy vamos a tratar de la estenosis aórtica. Volviendo a lo que decías al principio, efectivamente, y cuando nos vimos en feria ya quedamos en que iba a ser un otoño caliente, iba a ser un otoño intenso, lo está siendo, como vieron ustedes en el último pleno del ayuntamiento. Pero bueno, sí, hoy vamos a empezar con un poquito de sanidad, con un poquito de medicina, para hablar de la estenosis aórtica. Como todos ustedes saben, o la mayoría seguramente son conocedores de ello, el corazón humano tiene 4 válvulas. Las válvulas son como las puertas de un despacho. Una válvula tiene que abrir y cerrar, ese es el objetivo de una válvula en cualquier motor o en cualquier órgano, como por ejemplo es el corazón. Son válvulas de admisión y luego de expulsión para que la sangre vaya circulando en lo que es el ciclo cardíaco, en lo que es el latido propio del corazón, y eso permite que se abastezca de sangre y por lo tanto de oxígeno y de nutrientes a todos los órganos, desde el cerebro hasta los dedos de los pies. Bien, la estenosis aórtica es una entidad que se caracteriza, como su nombre indica, estenosis es que no abre como tiene que abrir. Las válvulas, como le digo, son las puertas, suelen tener 2 láminas, como le pasa a la válvula mitral, que si la viera morder de arriba veríamos cómo abre y cierra igual que las puertas de un bar del oeste. Ya hablaremos de la mitral en otra ocasión. Ahora nos incumbe la válvula aórtica. La válvula aórtica en realidad no son 2 láminas, son 3, como una especie de compuertas que abren y al abrir permiten la salida de sangre desde el ventrículo izquierdo para abastecer, como les he dicho, de sangre y por lo tanto de oxígeno y nutrientes a todo el organismo, y después de abrir, durante lo que es la diástole, es decir, la relajación del ventrículo izquierdo, esa válvula aórtica se cierra, se abre la mitral y entonces entra sangre desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo. Y así con una frecuencia más o menos de 60, 70, 80 veces por minuto, que es la frecuencia cardíaca normal que todos tenemos. Eso es así desde que estamos en el vientre de nuestras mamás hasta que un día nos tenemos que morir, entonces deja de funcionar, ¿no? La estenosis aórtica se caracteriza, como les he dicho, en que no puede abrir la válvula como Dios manda, pues porque se va calcificando, porque tiene problemas congénitos que ahora iremos desgranando un poquito. Hoy vamos a hablar de lo que es el concepto de la estenosis aórtica, la etiología, la causa que la produce en la mayoría de las ocasiones, y sobre todo la fisiopatología y síntomas que la acompañan, y después hablaremos del diagnóstico. Y dejaremos para un segundo programa de estenosis aórtica el tratamiento, porque ahí sí nos tenemos que explayar un poquito más, no solamente con la cirugía cardíaca, sino también con los nuevos dispositivos o TAVIs, que en realidad son prótesis percutáneas, se colocan a través de cateterismos y lo veremos en un siguiente programa. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La etiología, pues como les he dicho, es lo fundamental, ¿no? Saber ante qué estamos y por qué se ha producido. Lo más frecuente es que sea la esclerosis degenerativa de la válvula, es decir, las válvulas se van calcificando, pues igual que se va opacificando un cristalino hasta que acaba desarrollando una catarata y la imposibilidad para ver con claridad lo que antes veíamos sin problemas. Se caracteriza porque está por encima de más del 50% de los casos y evidentemente se relaciona con la edad. Es muy raro ver una estenosis aórtica degenerativa en un niño o en un adolescente, lo vemos a partir de los 50-60 años. La otra opción es la válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica bicúspide es una entidad congénita, es decir, está desde el nacimiento y suele haber varios casos en la familia. Por eso cuando a un señor o una señora se le diagnostica una estenosis aórtica o una válvula aórtica bicúspide, es decir, con 2 válvulas en vez de las 3 que dijimos al principio, se aconseja
que se estudia a los familiares de primer grado, es decir, padres, hermanos o hijos, porque suele haber varios casos en una familia. ¿Y por qué es interesante? Porque podemos ir por delante del deterioro. Es decir, nosotros podemos, si vemos un paciente o una señora con una estenosis, con una válvula aórtica bivalva o bicúspide, que como digo es una cardiopatía congénita presente desde el nacimiento, esa válvula tiene mayor predisposición a calcificarse o a infectarse, y que lo que iba a ser una estenosis aórtica degenerativa a los 80 años la llevamos a los 50, 55, 60, entonces podemos ir por delante de la enfermedad. La siguiente diapositiva queda, bueno, pues la otra etiología más frecuente, que es la reumática. La enfermedad reumática hoy prácticamente en nuestro país ha desaparecido, lo vemos más en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Se caracteriza por una infección que habitualmente afecta a más válvulas. Es muy rara la patología aórtica reumática aislada, la vemos más asociada también a la mitral y por supuesto a la tricúspide, aunque sea de forma funcional. Se caracteriza porque hay una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lanfield, que provoca una infección, una faringoamigdalitis. Por eso muchos niños, cuando en la década de los 50, de los 60, esto estaba ya identificado y por eso nos quitaban las amígdalas a edad muy temprana, ¿no? Y luego se vio que eso no era tan efectivo como se pensaba en un principio. Pero lo fijo y cierto es que parte de esa infección, y en los libros antiguos de medicina se decía que la fiebre reumática era aquella entidad que lamía las articulaciones y mordía al corazón, porque iba corroyendo, iba destruyendo el aparato valvular o subvalvular de las válvulas. Como digo, hoy por hoy eso en España prácticamente no se ve, vemos algún caso, sobre todo en gente mucho mayor de 60 años, pero sí lo vemos todavía en países en desarrollo, en países subdesarrollados. Bueno, una vez que hemos visto, pasamos a la siguiente, pues vamos a los síntomas, porque la gente dice, bien, pero ¿cómo sé yo? ¿Qué me tiene que hacer sospechar a mí que tengo un problema en la válvula aórtica? Sobre todo en la estenosis, todo se deriva de la disminución del gasto cardíaco, es decir, el gasto cardíaco es un parámetro hemodinámico que lo que hace es que asegura, como les he dicho, el aporte de sangre y por lo tanto de nutrientes a los tejidos. Datos de insuficiencia cardíaca, es decir, tengo fatiga, tengo dificultad respiratoria ante esfuerzos que antes hacía prácticamente con la gorra y ahora veo que cada vez los tengo más limitados, subir escaleras, cargar pesos, mantener relaciones sexuales, es decir, algo que le exige a mi corazón trabajar más. Por supuesto, el dolor torácico tipo anginoso, opresión precordial en el centro del pecho que se suele irradiar a la mandíbula y se acompaña de vegetatosis, sudoración fría profusa, malestar general, palpitaciones, disnea y por supuesto el síncope. Cuando un paciente con estenosis aórtica empieza a desarrollar datos de insuficiencia cardíaca, de angina o de síncope, en los libros se dice que la mortalidad es del 50% a los 2, 3 o 5 años de iniciar estos síntomas. Es decir, que cuando alguien tiene síntomas de estos hay que consultar. Por supuesto, para empezar al médico de cabecera. El médico de cabecera detectará casi con total seguridad un soplo. Ahora les explicaré lo que es un soplo. Y a partir de ahí lo derivará a cardiología, a su cardiólogo de referencia, que hará las pruebas pertinentes de las que hablaremos después. El soplo no deja de ser nada más que un fenómeno acústico que los médicos auscultamos con el fonendoscopio. Soplar. Eso es un soplo. Hay algunos, el 15% son patológicos, el 85% que se detectan en la infancia son soplos fisiológicos o funcionales o inocentes a los que una vez que el ecocardio descarta una patología, nos podemos olvidar de ellos. El paciente sí, nació con un soplo, vive con un soplo y se morirá con ese soplo, pero no por ese soplo, con lo cual nos tranquiliza bastante. En el otro 15% que ya hay patologías, sea de la válvula mitral, sea de la misma estenosis aórtica, sea de otra cardiopatía congénita, pues ya sus médicos, sobre todo los especialistas, serán los que les digan lo que hay que hacer. Pero ante datos de insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria, dolor torácico típico anginoso o por supuesto episodios de síncope, que es pérdida de conocimiento transitoria de menos de 3 minutos con recuperación total en menos de esos 3 minutos, ante esos 3 tipos de síntomas o de sintomatología hay que acudir al médico. Bueno, ¿qué nos interesa? Sobre todo, ver que una lesión es severa o no, porque si no es severa, la mayoría de las veces no hay que hacerle nada, sino simplemente un control evolutivo, cada 1, cada 3 años, depende. Y bueno, lo que más se utiliza es la prueba estándar o el gol estándar en esto, igual que la cardiopatía isquémica suele ser la hemodinámica, o casi siempre es la hemodinámica, aquí es el eco. El eco aquí
El ecocardiograma nos dice exactamente el grado de severidad, el área de la válvula, los gradientes, que es la diferencia de presión del ventrículo hacia la aorta, y ahí es cuando ya el médico especialista tiene que tomar la decisión de si el paciente es candidato a cirugía o no. El diagnóstico, como hemos dicho, es los datos clínicos, fundamental, que el paciente sospeche o se dé cuenta de que algo no va bien y hay que tomar cartas en el asunto. El electrocardiograma, lo que pasa es que puede ser rigurosamente normal, incluso en una estenosis aórtica avanzada. No es lo habitual, pero puede ser normal. Y sin lugar a dudas, el ecocardiograma Doppler color, estamos hablando de una prueba que tiene una sensibilidad y una especificidad, es decir, identifica o descarta por encima del 98-99% de los casos, si hay o no hay problema y cuál es la severidad del mismo. A continuación les pongo, esto es un electrocardiograma típico de una estenosis aórtica, donde se ve que hay hipertrofia en parte del ventrículo. Esto evidentemente lo entienden mis compañeros más que ustedes. Y bueno, pues un descenso del segmento ST en la repolarización que nos hace sospechar de que hay una sobrecarga sistólica de ese ventrículo izquierdo, porque tiene que vencer una poscarga, tiene que vencer un gradiente, tiene que vencer una puerta que está cerrada para que la sangre pueda salir del corazón. La estenosis aórtica en el ecocardiograma, bueno, esta es una imagen bidimensional de un corte en el eje corto paraesternal, donde se ve efectivamente una válvula aórtica trivalva, tiene 3 valvas, no es una bicúspide, eso ya nos da algo de información, pero sí se ve que está muy calcificada. A bote pronto esto, a alguien que está muy entrenado, pues ya le permite decir, bueno, esta estenosis aórtica cuando menos es moderada. Pero si no, hay que utilizar otras técnicas u otras herramientas que tiene el ecocardiograma, como por ejemplo el modo bidimensional, donde efectivamente se vuelve a ver el calcio depositado. Fíjese cómo en la parte de abajo está totalmente negra y justo en medio de la imagen se ven esos tonos blancos que habla del calcio que está depositado en la válvula aórtica. Y luego, fundamental, la última diapositiva que tenemos, en la que se ve el gradiente. El gradiente es esta columna blanca que está por debajo de la línea de base. En la parte de la izquierda se ve la imagen bidimensional del ventrículo izquierdo con bastante hipertrofia, sobre todo del tabique interventricular. También se ve calcificada la válvula mitral, pero repito, ese no es el objetivo de hoy. Lo que sí que es importante es que a la derecha tenemos un espectro de imagen que cuando habla de que tiene una velocidad en la salida de la sangre por encima de los 4 y pico metros por segundo, el paciente tiene una estenosis aórtica casi con total seguridad, severa o muy severa, y habrá que hacer algo sobre esa válvula. Esto es lo que yo quería contarles de la estenosis aórtica. En los siguientes programas hablaremos del tratamiento y luego también hablaremos de la insuficiencia aórtica, que es todo lo contrario, es cuando la válvula abre perfectamente pero no consigue cerrar, y entonces permite que gran parte de sangre que está circulando vuelva desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, y aquí lo que hace sobre todo es dilatarlo, más que hipertrofiarlo. Bueno, pues ¿Vale? José Ramón Conesa, muchas gracias también pues, por darnos esas señales de alerta ante lo que puede ser una estenosis aórtica, por saber identificar también cuándo tenemos que acudir a un profesional o cuándo realmente tenemos un problema. Pasamos a esos temas de actualidad que también, bueno, pues que nos tienen pendientes estos días de las noticias, sobre todo, bueno, pues tras la última sesión plenaria hemos visto también cómo en este caso, por ejemplo, desde el Grupo Municipal Socialista, pues sí que todavía seguían hablando de ese término que llamó mucho la atención en el Pleno, que es generalísimo, y por el cual no sé en qué punto está, bueno, pues todo este asunto, si sigue dando que hablar el haber mencionado este término en pleno. Bueno, vamos a ver, dicen que no hace daño el que quiere, sino el que puede. Y evidentemente los concejales del Grupo Municipal Socialista y la concejal del Grupo Municipal Unidas Podemos, pues no pueden hacer daño, porque en primer lugar es que no hemos dicho ninguna barbaridad, hemos recordado un término histórico que yo entiendo que no les guste a algunos. Bueno, a mí tampoco me gusta que el Barcelona no ganara la Liga el año pasado, y chicos, pues sigue habiendo fútbol, ¿no? O sea, es que las cosas no son como uno quiere, sino como verdaderamente son. Y la historia se puede intentar maquillar, pero no se puede cambiar. Hombre, sí me llama la atención que, por ejemplo, personas como Ana Albaladejo, concejal del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista en este ayuntamiento, y creo que tenemos una imagen que le he pasado a los compañeros, pues claro, doña Ana, cuando diga usted que soy expulsado de Vox, hombre, por lo menos no comete usted faltas de ortografía. Expulsado es con X, no con S. Y usted, que tiene una preparación académica y cultural importante y un bagaje
interesante, pues hombre, podría tener un poquito más de cuidado cuando escriba en las redes. Porque además es que no es cierto, no soy expulsado, soy desafiliado, que no es lo mismo. Pero bueno, solo si quiere usted entra a los estatutos del partido Vox y averigua lo que es. No voy a entrar en más detalles con ustedes. Claro, ha habido más medios. En la Tribuna se comentó, en el digital se comentó. Mire, nosotros, por lo menos yo, en ningún momento hice apología del franquismo. Simplemente dije que esa guerra, le guste o no le guste a la gente, la ganó el generalísimo Franco, y lo voy a seguir diciendo porque es la verdad. Yo no estoy pidiendo que Franco resucite, yo no estoy pidiendo otra dictadura militar en España, estoy diciendo lo que contó. Y todo esto salió por una moción que presentó el Grupo Municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Albacete, ni más ni menos que para que el Gobierno de España, para que el Ayuntamiento de Albacete inste al Gobierno de España a regularizar a casi 500 000 de inmigrantes irregulares o ilegales. No, yo dije, es que si fueran refugiados políticos como los exiliados de España en el año 39, cuando perdieron la guerra civil, y a partir de ahí montan todo este Belén, bueno, pues supongo que se les pasará, pero que si no, miren, como veo que les gusta tanto la memoria democrática o la historia manipulada por ustedes, pues les voy a dar un dato de otro hecho histórico, que acaeció en Albacete el 22 de septiembre del 36. Bien. Tuvo lugar en Albacete una masacre colectiva de presos que estaban internados en la prisión provincial. A ver si nos pone la imagen. Esa era la prisión provincial. Y también del hospital de San Julián. Bien. Lo que hicieron fue que se presentaron milicianos y exigieron que les entregaran a 53 personas que fueron asesinadas simplemente por su relación con los golpistas del 18 de julio del 36. Estos señores, estas personas, que por cierto eran estudiantes, profesionales libres, empresarios, habían sido juzgados y habían tenido su condena, pero nunca la de muerte. Se la aplicaron directamente los milicianos que fueron a por ellos. Miren, estos hechos acaecieron aquí el 22 de septiembre del 36 y de esta memoria ustedes no hablan. O no hablan los que deberían hablar, los historiadores, y contar todo, porque verdaderamente barbaridades se hicieron o debieron hacerse, y por desgracia así fue en los dos bandos. Pero hay que contar todas. Pero es que además, algunas de las víctimas de aquella saca que hicieron, era sacar a estas personas, a estos, bueno, delincuentes juzgados y condenados, pero no merecedores de la pena de muerte. Pues fíjese que incluso hay presentes en el callejero de la ciudad de Albacete, como es el caso de la calle Hermano Jiménez. Eso está en recuerdo a Joaquín, Eduardo, José María y Pedro Jesús Jiménez Sánchez, que participaron en la sublevación y fueron ejecutados por esa saca. Del mismo modo se recuerda a Buenaventura y Ricardo Ferrando Gómez, de la calle Hermanos Ferrando, también sublevados y posteriormente fusilados o asesinados. Así como el estudiante José Ponce Piqueras, que apoyó también el golpe de Estado y dispone del pasaje José Ponce en la ciudad. Esto es historia. ¿Que no les gusta? No, es que no es para estar orgullosos nadie. Pero esto fue lo que de verdad sucedió. Repito, en los dos bandos. Y esto no es apología de nada. Esta es la realidad. Y si siguen ustedes pensando que yo hago apología de algo, están tardando en ir al juzgado. No lo han hecho, como tampoco lo ha hecho el señor Francobo, del que hablaremos posteriormente. Este fenómeno de saca sucedió no solamente en esta ciudad, sucedió en toda la provincia. Y así tengo que recordar que en las tapias del cementerio de Villarrobledo fueron fusilados 42 hombres. En Almansa 26 y en La Roda 24. En Alcadozo fueron 11 las víctimas, 8 en el Villar de Chinchilla y otras 8 en Minaya. Desde Montealegre del Castillo, 12 vecinos fueron trasladados a la prisión de Yecla para ser fusilados. Otros 7 en Navas de Jorquera, 12 en Peñas de San Pedro y otros 2 en Yeste. Memoria, pero para todos. No solamente para lo que les interese a ustedes. El total en esta provincia fue la desgraciada cifra de 169 asesinados. Cuando quieran seguimos hablando del generalísimo, no tengo el más mínimo problema. Pero no pongan en mi boca cosas que yo no he dicho y que a lo mejor ni siquiera las he pensado. Dedíquense a hacer política por esta ciudad, no por 500.000 de irregulares que hay en toda España, que fueron llamados aquí por gobernantes de izquierda o de extrema izquierda y diciéndoles que había papeles para todos.
Pasamos al siguiente punto, si te apetece. Pues sí, porque, bueno, política nacional, o mejor dicho, actualidad internacional también, ha sido la flotilla que partía a Gaza, y creo que, bueno, pues que también menciona aparte y querías mencionar lo que ha acontecido, ¿no? Y cómo se ha resuelto. Bueno, lo que ha acontecido es que hemos hecho otra vez el ridículo mundial. Aquí resulta que hay 40, 50, 60 personas que por su cuenta y riesgo se suben en unos cuantos barcos o naves. Encima tenemos un irresponsable que permite que al mismo ejército al que ellos quieren lapidar o que desaparezca les dé cobertura durante la travesía. Y claro, cuando llegan allí, pues hombre, los detienen. ¿Por qué? Porque Israel es un país de orden. Y cuando se presenta alguien sin papeles, los detienen y los ponen a disposición judicial y los deportan. Tan sencillo como eso. Bueno, pues hemos visto a gente interesante, como 2 terroristas de ETA que iban allí, como la señora Ada Colau, que por cierto, ahora ya habla español, ya habla castellano, y también se ha duchado y se ha lavado, le ha quedado el cabello francamente bien. Yo incluso la veo un pelín atractiva. No tanto como otras, pero esta sí. Qué cosa más rara que tiraron los móviles por la borda. Mi móvil está por ahí, lo tengo en silencio porque puede interferir con los aparatos de este estudio de televisión, pero puede venir la UCO a revisarlo cuando quiera. No va a encontrar el más mínimo atisbo de cualquier delito o irregularidad en los archivos que hay y en los mensajes que hay en mi móvil, cosa que sí pasa con el fiscal general del Estado. ¿Y a qué fueron a Gaza? Me pregunto, yo creo que fueron a darles un abrazo y se volvieron. No llevaban insulina, no llevaban medicamentos, no llevaban pañales para niños, no llevaban leche en polvo para las criaturas. Y encima nos cuesta 1 millón de euros a todos los otros. Que esta panda de descamisados y mamarrachos, porque no quiero utilizar otra palabra más soez, se dedica a hacer el tonto en el Mediterráneo. Y además ponga a España a los pies de los caballos, que ya hasta el señor Trump se está planteando que nos debe expulsar de la OTAN, porque no considera que seamos socios fiables. Esa es en la que nos ha metido la tontada de la flotilla y los tontos gubernamentales que la han apoyado. Vaya país serio el que tenemos gobernando nuestras pandas de jarramantas, como dicen en mi pueblo. Tenemos más temas. Sí, bueno, porque estos últimos días sonaba como Nobel de la Paz precisamente Donald Trump. Finalmente ese Nobel ha sido para María Corina Machado, de Venezuela, bueno, pues opositora contra el régimen comunista de Maduro, y también, bueno, pues bastante, no criticado, pero sí comentado. Sí, han hecho mucho ruido. Claro, yo entiendo que los amigos de Maduro pues quieran que a Maduro no solamente le den el premio Nobel, que es seguramente lo que a ellos les gustaría, sino que cualquier día pues lo beatifiquen en el Vaticano. Ese caso no se va a dar, como tampoco se daba con el asesino Chávez ni con el asesino Castro. Asesinos. Esos sí tienen las manos manchadas de sangre. La señora Corina Machado, no, porque siempre ha sido una activista por la paz. Hombre, verdaderamente en alguien que tiene una forma de hacer política, bueno, que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero verdaderamente con una dureza implacable, y luego, repito, a cada uno le puede gustar o no, yo creo que Donald Trump tampoco se lo merecería. Pero a mí no me ha sorprendido que se lo den a la señora Corina Machado. Entiendo que al marqués de Galapagar, pues eso no le venga bien, porque sus amigos asesinos de Venezuela o de Caracas no les cae bien esa señora, que por cierto ella o su formación son los que sí ganaron legítimamente esas elecciones, de las cuales el sinvergüenza de Maduro todavía no ha entregado las actas. No sabemos exactamente dónde hizo la trampa, pero sabemos perfectamente que la hizo. Bueno, pues mientras todo esto acontecía también, ¿no?, en la actualidad, en lo que se habla en nuestro país, pues aquí teníamos por delante el Día de la Fiesta Nacional, Día de la Hispanidad, con una ausencia muy destacada, pues también muy comentada desde ese mismo domingo, que fue la de Santiago Abascal, el líder de la formación de Vox, que decidió como acto de protesta o de repulsa al presidente del gobierno pues no asistir a esa tribuna. Yo entiendo que es un error. Como creo que fue un error que el señor Núñez Feijóo no se presentara en la apertura del año judicial. O sea, los cargos electos, los cargos públicos, nos debemos a nuestros votantes.
hay cosas que no nos pueden gustar y bueno, yo no me sentaría a tomar un café con el señor Otegi, pero evidentemente de ahí a no presentarse el día de la fiesta nacional y hacerle un feo, ya no solamente a su majestad el rey, capitán general de las Fuerzas Armadas, sino a las mismas Fuerzas Armadas, yo entiendo que es un error. Como yo, señor Abascal, usted ya no puede decirme absolutamente nada porque estuvo de acuerdo en desafiliarme, pues voy a decir lo que yo considero y lo que creo que piensa bastante gente. Como dije también del señor Núñez Feijóo lo que pasó en la apertura del año judicial. Pero mire, si le sirve, nosotros, los concejales José Bernabé Cotilla y yo, tampoco estuvimos. Pero tampoco estuvimos porque nadie nos invita a nada. Pese a que los jueces de esta ciudad, tanto en primera instancia como en la audiencia, consideran que podemos hacer nuestro trabajo exactamente igual, que no, que desde que se abrió este proceso judicial y estamos desafiliados, nadie nos avisa de nada, o prácticamente de casi nada. Ahora me acabo de enterar, porque me lo ha comentado usted, que el viernes por lo visto hay un concierto de la Hispanidad. A mí nadie me lo ha comunicado por ninguna estructura del ayuntamiento. Claro, es que no tenemos despacho. Claro, es que no tenemos asesores. Claro, es que no tenemos un triste ordenador para poder trabajar. Ni siquiera un espacio físico para recibir visitas. Pero eso es lo que han querido ustedes desde Vox y eso es lo que están permitiendo los jueces que nos siguen negando la mayor. Cada vez estamos más seguros de que estamos en una situación de indefensión. Indefensión porque nadie ha considerado pertinente que en nuestro proceso, que sigue judicializado, se escuche a las voces más autorizadas de esto, como son al alcalde de Albacete y como es al concejal de Economía y Hacienda, que fueron los que, irían a donde haga falta a decir que verdaderamente, de hecho, emitieron un comunicado, y los jueces lo tienen, y el partido y el Comité de Garantías lo tiene, de que la situación de este ayuntamiento era insostenible, y por eso nos abstuvimos y salieron adelante los presupuestos. Claro que desobedecimos, y lo volveremos a hacer, y lo vamos a seguir haciendo cuando consideremos que lo importante es la gobernabilidad y la estabilidad de esta ciudad. Pero claro que estamos en una indefensión cuando los jueces no permiten que se aporten todas las pruebas que nosotros solicitamos. ¿Qué es el sistema procesal español? Claro, y lo sufrimos. Vamos a ver si en el Supremo pasa lo mismo, porque visto lo visto, no les quepa la menor duda de que vamos a ir al Supremo, y yo, desde luego, y José Bernabé Cotillas, también estaremos allí. Bueno, ya les he contado más o menos la situación en la que estamos, con tantas cautelares, con tanto futuro judicial, pero es casual o no que alguien que sí que está condenado con sentencia firme, Sala número 2 de lo penal, Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, marzo de 2024, don Francisco Cobo, siga al frente. Ahí está con la marquesa de Ellín, Raquel Tomás, y la otra marquesa de Albacete, y junto con David Moreno, paseando el día de la cabalgata de apertura de la Feria de Ellín. Ese señor que está condenado con el círculo, nadie le ha pedido el acta. Y lo sabía el Comité de Garantías, y lo sabía el señor Garriga, y lo sabía la señora María Ruiz, y lo sabía el señor David Moreno, que estaba en un proceso judicial penal. Y nadie le pide explicaciones, ni el acta. Y a nosotros sí, pero si es que todavía queda año y medio, y lo voy a seguir diciendo hasta que me canse, y ya les digo que yo tardo en cansarme. Hay además un vídeo donde se permite incluso hablar, este individuo, con sentencia firme, se permite hablar de cómo están las carreteras en Castilla-La Mancha, y sigue en ese cargo público y nadie le dice nada. Vamos a ver ese vídeo, hombre. Empieza la operación salida verano 2025 y nuestras carreteras están llenas de baches y grietas. ¿Sabías que Castilla-La Mancha es la segunda región de toda España con las carreteras en peor estado? Esto no es solo inseguridad, también es dinero de tu bolsillo. Más gasto en carburante, más desgaste en neumáticos, más averías que pagas tú. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho y qué hace Emiliano García Paje? 0 kilómetros de autovía construidos en 10 años. 0. Castilla-La Mancha no puede seguir siendo líder en abandono, dejadez y promesas vacías del gobierno de Paje. Desde Vox lo decimos alto y claro. Basta ya.
Exigimos una inversión urgente para reparar y modernizar nuestra red de carreteras, por seguridad, por justicia y por respeto a los castellanomanchegos. Este vídeo lo publicó Vox a principios de verano para hablar del tema de cómo estaban las carreteras, como ahí sí lo explica bien don Francisco Cobo, pero lo que tiene que exigirle Francisco Cobo o cualquiera con sentido común al señor Emiliano García Paje no es que haga más carreteras, evidentemente que seguro que hacen falta más carreteras y mejor mantenimiento. Puede empezar pidiendo su propia dimisión. Porque vamos, poner a estar pendiente del dinero público a gente que ha estafado ya a otros privados, pues yo creo que no es muy razonable. Pero bueno, como les he dicho, todavía queda año y medio, vamos a seguir trabajando por la ciudad, aunque no nos inviten a misas en la catedral, aunque no nos inviten a conciertos, aunque no nos inviten a las condecoraciones de la Guardia Civil de este año, el Día de la Patrona y el Día de la Hispanidad. Tengo entendido además que gran parte de esa organización no dependió de los mandos de la Benemérita, sino de la subdelegación del Gobierno, la subdelegación de Defensa. Pero bueno, nosotros, don José Bernabé Cotillas y yo, seguiremos aquí. Y nos veremos pues el día 31, perdón. Finales de mes justo, Sí. creo que caen jueves, Sí. y será el momento en el que está organizado, en el que está previsto el pleno municipal de este El mes, 30. así que nos veremos en esta misma mesa. El 30, si Dios quiere, estaremos aquí para hablar de ese pleno y de cuántas noticias vayan sucediendo. Muchísimas gracias a vosotros por recibirnos en vuestra casa, a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Espero que lo que les he contado hoy, sobre todo la estenosis aórtica, pues que les haya calado un poquito por si alguien se nota cualquier cosa. Y muchísimas gracias a todos y, como siempre digo, Dios, patria y justicia. Buenas noches.